Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos viendo el capítulo número 19, Falla de Poder. Yo creo que es muy importante que nosotros seamos victoriosos en todo lo que nosotros emprendemos, más si representamos a Cristo. Cristo dijo, me voy a ir, pero ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Quiere decir que Dios se prepara. Si nosotros estamos unidos en fe en Cristo Jesús, se prepara para usar nuestras vidas de una manera maravillosa. Vamos a ver los objetivos del capítulo 19. Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar las razones bíblicas para la falla de poder, porque no hay poder en nuestra vida, dar una referencia bíblica que confirma la soberanía de Dios en situaciones en las cuales el hombre no puede encontrar la respuesta. Vamos al versículo llave que es Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice la palabra de Dios, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es que nosotros tenemos que saber los parámetros para que nuestra vida sea victoriosa y tenemos que entender por qué a veces hay fallas en nuestra vida. Vamos a ver, su nombre es conocido en el infierno. Hechos 19:15. Esta es una pregunta, ¿es tu nombre conocido en el infierno? Hechos 19:15 dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Quiere decir que los demonios conocen la vida de cada persona, ¿sí? Y cuando una persona está orando por un endemoniado, yo recuerdo a la edad de 16 años, estábamos en un grupo de liberación y había gente mayor, gente de edad media, y yo era un joven que estaba ahí ayudándoles. Y estaba presenciando, porque yo lo presencié desde que mi papá echaba fuera demonios en la casa, cuando alguien venía y él hacía liberaciones. Yo sabía que había un poder del enemigo, un poder malo, y que a veces se apoderaba de las personas, y le llamábamos personas endemoniadas. Y en ese tiempo había un joven que era de la congregación, pero ese joven realmente no estaba preparado para orar por una persona que estaba endemoniada. Y ese joven fue y él tenía mucha curiosidad y estaba riéndose y dijo, no sé, era hermano de uno de los pastores, y entonces lo dejaron entrar. Pero la endemoniada fue y lo arañó y salió corriendo, porque él no estaba preparado, no había poder en su vida. Él solamente iba como un espectador a reírse, a burlarse. Y salió corriendo de esa reunión. Nosotros debemos de estar preparados, saber que así como hay un Dios, hay un diablo. Y nosotros tenemos que estar llenos de Dios, porque le pertenecemos a Dios. Y tenemos que estar preparados para luchar en contra del enemigo. La falta de poder. ¿Por qué puede haber falta de poder en la vida de un creyente? Puede ser por el pecado. Hechos 8:21 al 23 dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Así es que había una persona que él trató de comprar el poder de Dios, y Pedro le dijo, no, claro que no, estás lleno del diablo. Arrepiéntete antes de que te suceda algo malo. Entonces nosotros, el pecado nos separa de Dios, y cuando tenemos pecado, por eso no hay poder en nuestra vida. Vamos a ver otras, las esclavitudes. Vamos a ver 1 Corintios 6:12. Podemos tener alguna fortaleza o estar en una esclavitud. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo aquello que tú no puedas controlar se llama adicción, sea al sexo, sea al alimento, sea al cigarro, sea
sea al puro, sea aquello que tú no puedas controlar, que tengas que tener, es una adicción. Y eso debilita tu vida espiritual. También, ¿qué debilita la falta de poder? La violación a los principios de poder. Tenemos que examinar nuestra vida. Muchas veces ignoramos, no leemos la Biblia, no estamos preparados. Eso nos debilita para que Dios nos use como Él nos puede usar. Reinando en lugar de servir. Dios nos hizo a todos para servir unos a otros. El Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quería, dijo, no, yo no me vas a lavar a mí. Pero cuando le dijo el Señor, si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dijo, no, pues lávame todo lo que quieras, lávame el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que estaba demostrando el Señor Jesucristo? Que Él vino a servir, aunque era el Hijo de Dios, aunque Él era el Salvador del mundo, Él vino a servir a los que estaban a su alrededor. Así es que Dios no quiere que busques tu reino para ser servido, sino que Dios quiere que tú le sirvas a Él y a los que están alrededor. El ser líder no es que yo ya estoy en otro nivel. Bueno, quizá estés en un nivel espiritual, pero eso solo te lo puede decir Dios, ¿sí? Pero tú tienes que estar para servir. Bueno, 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Claro que debemos de respetar y honrar a nuestras autoridades, pero tenemos que saber, los pastores no tenemos que tener aires de orgullo o vanagloria, sino que estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí para servirnos unos a otros, y la Biblia dice que no te consideres más que otra persona, porque entonces estamos fallando y eso te deshabilita en el poder de Dios. Lucro personal. Esta es otra situación en la que mucha gente quiere ser pastor para que le paguen un sueldo. Y Dios Dios tiene a personas llamadas, pero no todas las personas se les puede pagar un sueldo. Lo más conveniente es que una persona tenga un negocio y que venga voluntariamente a servir a Dios. Y ahí se va a ver el servicio, Dios va a bendecir ese negocio, Dios va a bendecir esa vida. ¿Por qué? Porque esa persona va a desarrollar en el reino de Dios. Dice 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si vosotros cosechamos bienes materiales? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hay personas que son llamadas a tener tiempo completo y hay otras personas que son llamadas a hacer trabajo voluntario. Y más bienaventurado, dice la Biblia, es el dar que el recibir. Muchos hemos sido llamados a sacrificar. Mi esposo fue llamado a dejar su país, su idioma, su cultura, sus bienes materiales para servir a la gente de México. Emulaciones. Usted aprendió antes de este curso del pecado de la carne llamado emulaciones o celos, que es una forma de envidia expresada por la imitación de otros, según Gálatas 5:20. Si no podemos servir a Dios con celo y envidia. De repente alguien dice, yo puedo predicar mejor que el que está ahí, yo puedo hablar mejor que el que está ahí arriba. Eso se llama un espíritu de orgullo, un leviatán. Cuando una persona se cree mayor o mejor que otra, está experimentando un espíritu malo que se llama leviatán. Debemos de aprender unos de otros y debemos de hacer las cosas con mayor excelencia, desde luego, pero no podemos compararnos unos a otros, porque Dios nos dio a cada uno un don y debemos de desarrollarlo, pulirlo como si fuera un diamante y presentárselo al Señor. Bueno, motivos errados. No concluya que porque el poder espiritual a veces se emplea mal, que él es malo. Poder espiritual que fluye de Dios es bueno, pero puede abusarse y puede usarse por las razones erradas con motivos errados. Hay personas que se manifiesta el Espíritu Santo
y se creen superiores a otras. No, Dios se puede manifestar en cualquier persona que tenga un corazón dispuesto y que diga, Señor, aquí estoy. Quizá yo no soy nada, pero yo te entrego mi todo. Usa mi vida para tu gloria. Vamos a ver en Lucas 9:55. Él se dio vuelta y los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si vemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Cristo le decía a la gente religiosa, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo están haciendo. Quiere decir, nosotros debemos de servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otra causa de falla de poder es la incredulidad. Oro por una persona y no sucede nada y digo, ya sabía que no iba a suceder. Pero ¿qué dice Mateo 13:58? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tenemos que hacer un ambiente de expectación. Limitar a Dios es otra razón. Pensar que Dios no puede hacer un milagro. Veamos Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando no hay ningún milagro, vamos a ver cuando hoy un creyente experimenta la falta de poder espiritual, cada una de las áreas discutidas anteriormente deben de examinarse fervorosamente. Cuando se descubren violaciones, estas deben ser corregidas para que el poder de Dios reasuma su flujo y libere los obstáculos. Sí, Dios quiere que nosotros creamos todo lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios dice lo va a hacer. Cuando Dios le dio a mi esposo la visión de venir a México, de dejar todo lo que tenía, y él le explicó venir a Puebla, aunque él no conocía Puebla, y vinimos a Puebla, y yo le doy gracias a Dios que empezamos un trabajo desde abajo, en las calles, invitando gente, nuestros hijos y nosotros, sembrando la palabra y haciendo reuniones con niños y después con adultos, y después vimos el poder de Dios, el fuego de Dios, los milagros, las maravillas. Después Dios nos abrió los medios de comunicación, Dios nos ayudó a sembrar la primera congregación. Dios está con nosotros. Cuando Dios te llama y tú obedeces y tú confías en Él, y Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Si te sientes seco, sediento, ven al agua de la palabra, ven a la oración y llénate del poder del Espíritu Santo y examina tu vida y dile, Señor, yo ya no quiero hacer las cosas que me han mantenido alejado del poder de Dios, que me han mantenido en un desierto. Hoy quiero nadar en el río de Dios y quiero nadar todo el cuerpo y meterme con todo para hacer tu voluntad. Sean bendecidos, le damos gracias a Dios por su vida. ¿Sí? Y cuando una persona está orando por un endemoniado, yo recuerdo a la edad de 16 años, estábamos en un grupo de liberación y había gente mayor, gente de edad media, y yo era un joven que estaba ahí ayudándoles y estaba presenciando, porque yo lo presencié desde que mi papá echaba fuera demonios en la casa, cuando alguien venía y él hacía liberaciones para que nuestra vida sea victoriosa, y tenemos que entender por qué a veces hay fallas en nuestra vida. Vamos a ver, su nombre es conocido en el infierno. Hechos 19:15. Esta es una pregunta. ¿Es tu nombre conocido en el infierno? Hechos 19:15 dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Quiere decir que los demonios conocen la vida de cada persona. Bienvenidos a la universidad. Del día de hoy estaremos viendo el capítulo número 19, falla de poder.
Yo creo que es muy importante que nosotros seamos victoriosos en todo lo que nosotros emprendemos, más si representamos a Cristo. Cristo dijo, me voy a ir, pero ustedes van a dar una referencia bíblica que confirma la soberanía de Dios en situaciones en las cuales el hombre no puede encontrar la respuesta. Vamos al versículo llave que es Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice la palabra de Dios, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es que nosotros tenemos que saber los parámetros, cosas más grandes de las que yo hice. Quiere decir que Dios se prepara, si nosotros estamos unidos en fe en Cristo Jesús, se prepara para usar nuestras vidas de una manera maravillosa. Vamos a ver los objetivos del capítulo 19. Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar las razones bíblicas para la falla de poder, porque no hay poder en nuestra vida.